En el vasto y loco mundo de O, las aventuras y los misterios nunca terminan. Pero esta vez, un nuevo y oscuro capítulo estaba a punto de comenzar, uno que desafiaría la realidad misma. En un rincón olvidado del multiverso, una antigua entidad despertó de su letargo. Conocido como Morbox, este ser había sido uno de los aprendices más poderosos de Golf, un rival que alguna vez aspiró a igualar y superar a su maestro. Durante eones, Morbox había permanecido oculto, observando y esperando el momento adecuado para reclamar su lugar en el cosmos. Con una sonrisa torcida y ojos que ardían con un fuego oscuro, Morbox emergió en la dimensión de O, directo hacia el paradero de Betty Groff, la antigua amada del Rey Helado, ahora fusionada con Golp. Al encontrarla en su extraño santuario de caos, Morbox se acercó lentamente, su presencia haciendo que el aire se tornara denso y pesado. Betty Groff, murmuró Morbox con una voz que resonaba como un eco en un abismo. Tu devoción y sacrificio te han llevado lejos, pero tu tiempo ha terminado. El multiverso necesita un nuevo orden, uno que solo yo puedo traer. Antes de que Betty pudiera reaccionar, Morbox extendió su mano y una energía oscura y arrolladora la envolvió, desintegrándola en un suspiro. Con su poder ahora desatado, Morbox comenzó a moldear y distorsionar el multiverso, rompiendo las barreras entre dimensiones y reescribiendo las leyes de la realidad. A medida que el caos se extendía, las dimensiones se retorcieron y fusionaron en una tormenta de colores y formas imposibles. Pero en el corazón de esta tormenta, la dimensión de nuestros héroes, Phil y Jake, permaneció milagrosamente intacta, protegida por algún vestigio de magia antigua. Sin embargo, algo nuevo surgió del caos. En un destello de energía primordial, Morbox creó una nueva entidad, un ser diseñado a su imagen y semejanza, dotado con poderes inimaginables. Este nuevo ser, llamado Valtar, poseía la misma malevolencia y determinación que su creador, junto con habilidades que rivalizaban con las del Lich. Con Valtar ahora en el nuevo mundo de O, una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Phil y Jake, ajenos al tumulto que había sacudido al multiverso, pronto se encontrarían enfrentando un desafío como nunca antes. El universo de Ono siempre fue un lugar de magia y maravillas. Hubo un tiempo, antes de la existencia misma, cuando el caos reinaba y solo los monstruos primordiales poblaban la vastedad del vacío. Estos seres, formados de pura energía destructiva, vagaban sin propósito, gobernados por el instinto más básico de supervivencia. En este entorno caótico y hostil, un destello verde atravesó la oscuridad, anunciando la llegada de algo nuevo y terrible. Valtar, la entidad creada por Morbox, surgió del vórtice de energía, su cuerpo retorciéndose y adaptándose al entorno primigenio. Sus ojos brillaban con una intensidad verde que cortaba la negrura circundante. Los monstruos primordiales, atraídos por esta nueva presencia, comenzaron a rodear a Valtar. Eran criaturas colosales, con formas imposibles y poderes devastadores. Pero Valtar no mostró miedo. Al contrario, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras observaba a las bestias acercarse. Con un movimiento de su mano, Valtar desató una ola de energía que resonó en el vacío. Los monstruos más débiles se detuvieron en seco, sus cuerpos enormes temblando bajo la influencia de su poder. Este es el principio del nuevo orden, murmuró Valtar, su voz reverberando en la oscuridad. Vuestro caos no es más que el preludio de mi dominio. A medida que Valtar canalizaba su energía, los monstruos comenzaron a transformarse. Aquellos que eran débiles y primitivos empezaron a crecer, sus formas se agigantaron, sus fuerzas aumentaron exponencialmente. La energía verde de Valtar los envolvía, modificando sus esencias, volviéndolos más poderosos y letales. Valtar contempló su obra con satisfacción. Estos monstruos, ahora bajo su control, serían los heraldos de su conquista del multiverso. Con un ejército de criaturas colosales y renovadas, Valtar estaba listo para desatar el caos en todas las dimensiones, empezando por la que había sido su objetivo desde el principio, la extinción multiversal. Pero Valtar no tenía la intención de compartir su poder. Su verdadero plan era absorber a cada uno de sus súbditos, fusionando sus energías con la suya propia y asegurando que no quedara ningún monstruo ni ser existente con vida. Uno a uno, los monstruos se dieron cuenta de su destino mientras veían cómo sus compañeros eran absorbidos en un torbellino de energía verde. No.
Él nos está destruyendo. Gritó uno de los monstruos más grandes, mientras su cuerpo era desintegrado y absorbido por Valtar. El pánico se extendió rápidamente entre las filas de monstruos. Orgalorg, un antiguo y temido ser, observaba con horror cómo sus compañeros caían ante la voracidad de Valtar. Reconociendo el peligro, decidió huir, sabiendo que enfrentarse a Valtar significaría su destrucción. Otros monstruos siguieron su ejemplo, dispersándose por el vacío en busca de refugio. Pero no todos lograron escapar. Valtar, con una sonrisa sádica, extendía sus manos y absorbía a los rezagados, su poder creciendo con cada ser consumido. «Huid, si queréis», murmuró, su voz resonando con una malicia insondable. «No hay lugar en el multiverso donde podáis escapar de mí». Con su poder cada vez mayor, Valtar miró hacia las dimensiones que se extendían más allá del vacío primordial. Su objetivo era claro: dominar y destruir todo lo que existiera, dejando solo el caos absoluto en la dimensión 14D. Pero algo comenzó a salir mal. El cuerpo de Valtar se estiraba y distorsionaba, como si estuviera perdiendo el control sobre la energía que había absorbido. La dimensión desconocida se comenzó a manifestar frente a él, revelando la presencia de Golb, una entidad primordial que observaba con sus ojos titilantes. El caos y la brecha de energía disforme que Valtar había creado empezaron a colapsar sobre sí mismos. Golb, con su poder ancestral, intentó absorber la energía del caos para restaurar el equilibrio, pero sus esfuerzos fueron en vano. La magia y el caos chocaban contra una energía completamente inamovible, como fuerzas opuestas que se repelían mutuamente. Valtar luchaba por mantener el control mientras su cuerpo se retorcía bajo la presión de las fuerzas que lo rodeaban. La energía verde que lo había fortalecido ahora lo consumía desde dentro, amenazando con desgarrarlo en pedazos. Gritó en agonía mientras intentaba contener la explosión de poder que lo envolvía. Golb, sintiendo la amenaza que representaba Valtar, emitió un rugido gutural que resonó a través del vacío. Sus tentáculos se extendieron, intentando contener la creciente disrupción en el tejido del multiverso. Sin embargo, la naturaleza caótica de Valtar era una fuerza que desafiaba incluso al antiguo y temido Golb. En un último esfuerzo por salvar el equilibrio, Golb desató una onda de energía pura, intentando estabilizar la brecha que se había formado. Pero era como contener un océano con las manos desnudas. La energía incontrolable de Valtar amenazaba con desatar una catástrofe de proporciones cósmicas. Golb estaba contra las cuerdas. Morbox, a través de Valtar, había desencadenado un caos que amenazaba con colapsar por completo la realidad. La creación de Valtar estaba deformando y desfigurando la línea del espacio-tiempo, alcanzando lugares inaccesibles tanto por el tiempo como por el espacio. Su intención era clara: desmantelar todo orden, llevar el caos hasta las últimas consecuencias. Y, lamentablemente, lo estaba logrando. Incluso la dimensión desconocida, el hogar de entidades cósmicas como Golb, se estaba agrietando bajo la presión de la energía descontrolada. En un movimiento desesperado, Golb decidió jugar su última carta. Si no podía absorber la energía disforme de Valtar, entonces debía intentar contenerla. Centrando su inmenso poder, Golb moldeó su energía en la forma de un cometa catalizador. Este cometa, brillando con una luz antigua y poderosa, tenía el propósito de sellar y confinar a Valtar en una prisión de espacio vacío, donde no pudiera causar más estragos en el multiverso. Con un esfuerzo titánico, Golb lanzó el cometa hacia Valtar. La colisión fue cataclísmica, una explosión de fuerzas primordiales que resonó a través de los confines del cosmos. Valtar luchó con desesperación mientras la energía del cometa lo envolvía, intentando resistir el encierro impuesto por Golb. Finalmente, con un estremecimiento que sacudió las estrellas mismas, Valtar fue contenido. Sus formas retorcidas y sus poderes descomunales quedaron atrapados en una esfera de oscuridad infinita, condenado a vagar solo en el vasto y frío vacío del espacio. Golb se recostó, agotado por el esfuerzo. Una entidad como él raramente mostraba señales de esfuerzo físico, pero este era un momento excepcional. Gotas de energía luminosa caían de su cuerpo, una señal visible de la intensidad de la batalla que había librado para preservar el orden del multiverso. Golb observó con atención mientras el cometa que mantenía a Valtar cautivo se alejaba rápidamente, dejando un rastro de energía disforme a su paso.
Aunque seguro de que Baltar no podría liberarse en un largo tiempo, Golp tenía el conocimiento absoluto. Él sabía que, tarde o temprano, Baltar encontraría la manera de escapar de su prisión y buscaría venganza. Las estrellas titilaban con una luz serena mientras Golp contemplaba el espacio vacío donde había confinado a Baltar. Su mente antigua y sabia vislumbraba futuros posibles, cada uno teñido por la sombra de la entidad maligna que ahora yacía encerrada. Golb entendía que este era solo el comienzo de una batalla que se extendería a lo largo de los eones. Golb expandió su poder, entrando en un estado simple, una forma de existencia pura donde su conciencia y energía se fusionaban con el tejido del multiverso. Con este poder, comenzó a tejer una capa protectora de magia alrededor de toda la materia existente. La energía de Golb se extendía como una red invisible, envolviendo planetas, estrellas y dimensiones enteras en su abrazo protector. Era una tarea monumental, pero Golb sabía que era necesario. Había visto el daño que Baltar podía causar y comprendía que el caos siempre encontraría una manera de manifestarse. Necesitaba asegurarse de que, cuando Baltar finalmente se liberara de su prisión, el multiverso tuviera una defensa contra su voracidad destructiva. Golb, una entidad que siempre había abrazado el caos y destrucción, ahora se encontraba en el papel de protector. A medida que su energía se extendía, la capa protectora de magia comenzaba a brillar débilmente, una luz suave y etérea que era invisible para la mayoría de los seres, pero poderosa en su propósito. Golb se concentraba, asegurándose de que cada rincón del multiverso estuviera cubierto por su protección. La capa de protección finalizó su tarea al estar completa. Golb gritó eufórico por tal hazaña. Y con una de sus manos, la extendió en sentido contrario contra la de Baltar. Un lazo mágico apareció, rodeando el estrecho del otro lado del espacio. Algo había atrapado aquel lazo de luz púrpura. Con un tirón, Golb intentó traer lo que sea que había atrapado hacia su posición. Sin embargo, en ese momento, el mundo comenzó a temblar. Una onda de energía recorrió el multiverso, rebobinando y desestabilizando el tiempo y el espacio. El tiempo estaba corrupto, desajustado, y nada tenía sentido. Las estrellas parecían moverse hacia atrás, y los planetas giraban en direcciones opuestas. Fragmentos de historia y memoria se entrelazaban de manera caótica, creando una mezcla de eventos y personajes que nunca debieron cruzarse. El multiverso entero parecía estar atrapado en una espiral de confusión. Golb se dio cuenta rápidamente de que había desatado algo mucho más grande de lo que había anticipado. El lazo de luz púrpura brillaba intensamente, conectado a una fuente de energía antigua y poderosa, una fuerza que distorsionaba la realidad con cada momento que pasaba. Golb sostuvo por instante las manillas del reloj en sus manos. Ajustando el tiempo a su antojo. Movió las agujas y pausó donde pensó correcto. La existencia se detuvo, y Golb miró satisfecho al ver que el multiverso empezaba a estabilizarse. Sin embargo, en el instante en que bajó la guardia, apareció Morbox detrás de él, una figura oscura y desafiante. ¿Qué es lo que haces, maestro?, preguntó Morbox, con una sonrisa sarcástica en su rostro. Tratando de colapsar el espacio-tiempo, Golb giró lentamente para enfrentarse a su antiguo aprendiz. Los ojos de Golb se estrecharon al ver la arrogancia en la expresión de Morbox. Morbox, dijo Golb con voz grave, tus acciones nos han llevado al borde de la destrucción. He tenido que tomar medidas extremas para evitar que tu creación, Baltar, deshaga todo lo que existe. La sonrisa de Morbox se ensanchó, llena de una malicia pura. Debes de ser un completo idiota si crees que ayudaré a un viejo controlado por una humana. Al desintegrarte, el cuerpo de esa humana quedó en la nada. Los seres disformes como nosotros no podemos morir, pero la materia efímera como esa mujer, sí puede. ¿Y qué es la existencia sin un poco de caos?, replicó Morbox, dando un paso adelante. El orden sin caos es estancamiento. Yo le di al multiverso lo que necesitaba. Una sacudida, un recordatorio de que nada es permanente. Golb observó a su aprendiz, sus pensamientos volviendo a los eventos que habían llevado a este momento. Sabía que Morbox creía en su filosofía, pero la magnitud de la destrucción que había desatado era inaceptable. Tu sacudida casi destruye todo, dijo Golb. Si no detenemos a Baltar, no habrá nada más que caos y destrucción.
Y eso no es equilibrio, es aniquilación. Morbox entrecerró los ojos, su sonrisa desapareciendo. ¿Y qué? Golb inhaló profundamente, y miró al espacio. El caos es magnificencia. Interesante, dijo Morbox, cruzando los brazos. Supongo de que no haremos nada, dijo Morbox, al ver cómo su maestro volvía a recuperar sus recuerdos y personalidad. Que habían sido mancillados por aquella humana. En la vastedad del cosmos, un cometa de luz esmeralda surcaba el vacío, dejando un rastro de energía disforme a su paso. Este cometa no era un fenómeno natural, sino una prisión, un contenedor de un poder inconmensurable. En su núcleo, Valtar, una entidad de caos puro, esperaba, acumulando fuerzas y planeando su inevitable escape. Valtar, aunque confinado, estaba muy consciente de su entorno. Sentía la energía de las estrellas, los planetas y las dimensiones que cruzaba. Cada vez que el cometa pasaba cerca de una fuente de energía, Valtar absorbía un poco más de fuerza, fortaleciéndose con cada momento que pasaba. Golb cree que puede contenerme para siempre, pensó Valtar, su conciencia vibrando con una mezcla de furia y determinación. Pero el caos no puede ser contenido. Solo es cuestión de tiempo antes de que me libere y reclame mi verdadero poder. Mientras viajaba por el universo, Valtar reflexionaba sobre sus orígenes. Recordaba a Morbox, su creador, y su ambición de desafiar a Golb. Aunque despreciaba la arrogancia de Morbox, Valtar no podía negar que le debía su existencia. Sin embargo, su propósito iba más allá de las intenciones de su creador. Yo soy el caos encarnado, se dijo a sí mismo. No seré una simple herramienta en las manos de otros. Mi destino es remodelar el multiverso a mi imagen, un lugar donde el orden no tenga cabida. El cometa seguía su trayectoria, pasando por sistemas estelares y galaxias, cada uno representando una oportunidad para Valtar de crecer en poder. En su confinamiento, la entidad reflexionaba sobre el concepto de caos y destrucción, no solo como fines en sí mismos, sino como fuerzas necesarias para la renovación y el cambio. El orden lleva al estancamiento, meditaba Valtar. Pero el caos es vida, movimiento, evolución. Para que algo nuevo surja, lo viejo debe ser destruido. En uno de sus viajes, el cometa pasó cerca de un planeta habitado. Valtar pudo sentir la vida que florecía en su superficie, la energía vital de millones de seres. Aunque tentado a intentar romper su confinamiento y consumir esa energía, sabía que aún no era el momento. Debía ser paciente y esperar el instante preciso en que su poder fuera lo suficientemente grande para liberarse de su prisión. Pronto, se prometió Valtar. Pronto, seré libre. Y cuando lo sea, todo el multiverso conocerá el verdadero significado del caos. Mientras el cometa continuaba su viaje, los seres a bordo del planeta no tenían idea de la amenaza que pasaba cerca de ellos. Para ellos, era solo un espectáculo cósmico, una luz brillante en el cielo nocturno. Pero para Valtar, cada segundo que pasaba significaba un paso más hacia su liberación. El tiempo avanzaba, y con cada revolución del cometa, Valtar se volvía más fuerte, más decidido. Su viaje a través del universo no era solo una espera, sino una preparación para el día en que rompería sus cadenas y desataría su furia sobre el multiverso. Golb, Morbox, y todos los que se interponen en mi camino, pensó Valtar, su energía vibrando con intensidad. Preparaos, porque el verdadero caos está por llegar. Y así, el cometa catalizador continuó su curso, portando en su núcleo la promesa de una nueva era de caos y destrucción, mientras Valtar, en su confinamiento, esperaba pacientemente su momento de gloria. Entendido, Valenios, atravesando galaxias y nebulosas, absorbiendo energía y acumulando poder. Su viaje lo llevó a través de innumerables mundos y dimensiones, siempre esperando el momento adecuado para liberarse de su prisión. Sin embargo, su destino lo llevó a un planeta recóndito, una joya oculta en la vastedad del cosmos. Este planeta era un paraíso de belleza floral, lleno de vida y colores vibrantes. Bosques frondosos, praderas florecientes y montañas majestuosas se extendían por su superficie. La fauna y la flora prosperaban en un equilibrio armonioso, ajenos a la amenaza que se acercaba desde el cielo. El cometa catalizador, brillante y lleno de energía disforme, surcó el cielo del planeta, acercándose rápidamente.
Justo antes de impactar, el cometa absorbió significativamente los poderes de Baltar, debilitándolo considerablemente. La energía se disipó en el aire, creando un espectáculo de luces y sombras que hizo temblar la Tierra. Con un estruendo ensordecedor, el cometa se estrelló contra la superficie del planeta, causando una explosión que hizo vibrar la Tierra y sacudió los cielos. Un cráter gigantesco marcó el lugar del impacto, y en su centro, entre el humo y los escombros, yacía Baltar. Desorientado y debilitado, Baltar se levantó lentamente. Sus recuerdos eran un torbellino confuso de imágenes y sensaciones, fragmentos de un pasado que no lograba comprender. Su mente, antes llena de planes y ambiciones, estaba ahora nublada y vacía. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz apenas un susurro. Sus ojos, que solían brillar con la intensidad del caos, ahora reflejaban una mezcla de confusión y desconcierto. Baltar miró a su alrededor, observando el paisaje exuberante que lo rodeaba. Las flores exóticas y los árboles majestuosos eran una vista impresionante, pero no lograban despertar ningún recuerdo en su mente. Caminó tambaleándose fuera del cráter, explorando este nuevo mundo que ahora era su hogar. A medida que avanzaba, los habitantes del planeta, criaturas de diversas formas y tamaños, lo observaban con curiosidad y cautela. Algunas criaturas se acercaban, atraídas por su presencia, mientras que otras huían, instintivamente conscientes del peligro que representaba, aunque él mismo no lo supiera. ¿Quién soy?, se preguntaba Baltar en silencio, tratando de encontrar alguna pista en su entorno. Cada paso que daba le parecía un enigma, un fragmento perdido de un rompecabezas que no podía resolver. Baltar, tambaleándose, caminó por lugares desconocidos. El entorno estaba lleno de vida, con personas de pequeñas estaturas caminando junto a criaturas igualmente diminutas. ¿Son enanos?, se preguntaba Baltar mientras observaba con curiosidad. A lo lejos, algo captó su atención y sus ojos se abrieron como platos. Era el océano, vasto y azulino, que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Baltar no pudo evitar sentirse atraído por aquella vista imponente y majestuosa. Mientras se acercaba al océano, vio una construcción flotando en el mar. Desde esa estructura, un ser vivo realizó un acto que lo dejó perplejo. El ser se rodeó a sí mismo con hielo y se hundió en las profundidades del mar. Baltar se quedó mirando, desconcertado por lo que acababa de presenciar. «No entiendo, ¿qué clase de ser hace eso?», murmuró para sí mismo, tratando de encontrar sentido a lo que había visto. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Apenas pasaron 2 minutos cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Baltar se giró y vio como el cielo detrás de él se iluminaba con explosiones y destellos de luz. La guerra de los champiñones había estallado, desatando un caos que resonaba con una familiaridad inquietante dentro de él. El estruendo de las explosiones y el humo que se elevaba hacia el cielo eran señales claras de la devastación que se avecinaba. Personas y criaturas corrían en todas direcciones, tratando de escapar del desastre inminente. Baltar observó la escena, sintiendo un extraño tirón en su interior, como si algo profundamente enterrado en su ser respondiera a la destrucción. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, mientras el caos se desataba a su alrededor. A pesar de su confusión, una parte de él se sentía extrañamente viva, como si el caos y la destrucción despertaran un eco de su verdadera naturaleza. En medio del pandemonio, Baltar decidió moverse hacia el océano, buscando respuestas o quizás un refugio de la carnicería. El agua fría del mar lo recibió con un escalofrío que recorrió su columna, pero no se detuvo. Se adentró más y más, recordando al ser que se había sumergido en el hielo. A medida que avanzaba, las explosiones detrás de él se intensificaban, y el suelo temblaba con una violencia creciente. Baltar no podía evitar sentirse atraído por la energía caótica de la guerra, pero su instinto lo impulsaba a seguir adelante, hacia el océano y la misteriosa construcción flotante. Finalmente, llegó a la orilla y se detuvo, mirando hacia el vasto mar. El reflejo de las llamas y las explosiones detrás de él se proyectaba en las aguas oscuras. Baltar inhaló profundamente, sintiendo la tensión en el aire. De repente, miles de extremidades volaron por todos lados, arrancadas por la violencia de la batalla. El aire se llenó de gritos y el olor metálico de la sangre.
En medio de este caos, una presencia aterradora surgió desde lo más recóndito del planeta. Una entidad que desenfrenaba destrucción a su paso. Era enorme, tenebrosa, un muerto viviente que avanzaba con una intención oscura y devastadora. Valtar no se sentía intimidado. En cambio, había algo en esa presencia que le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién eres?, murmuró Valtar, observando al gigante con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. A pesar de su amnesia, una chispa de memoria trataba de abrirse paso en su mente. La entidad, con ojos vacíos y un aura de muerte, parecía resonar con la energía caótica que Valtar había conocido alguna vez. El muerto viviente se acercó, su paso haciendo temblar la tierra. A su alrededor, todo se desmoronaba. Edificios, árboles, incluso el mismo suelo. La destrucción era total y absoluta. Valtar sintió un tirón en su interior, una conexión con esa fuerza destructiva. Esto es lo que soy, pensó, mientras el reconocimiento se afianzaba. No recordaba su pasado, pero la naturaleza del caos y la destrucción le resultaba profundamente arraigada. El gigante no habló, pero su presencia lo decía todo. Era una manifestación del caos, una fuerza imparable que no conocía piedad ni remordimientos. Valtar, sintiendo la atracción hacia esa familiaridad, decidió enfrentarlo. Mientras la guerra de los champiñones rugía detrás de él, Valtar avanzó hacia la entidad con paso firme. No sé quién eres, dijo en voz alta, pero siento que hay algo que debo recordar. Algo que compartimos. El muerto viviente detuvo su avance, mirando a Valtar con sus ojos vacíos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, la entidad se movió, lanzando un ataque devastador hacia Valtar. Valtar, moviéndose por instinto, esquivó el golpe y respondió con una fuerza que no sabía que poseía. El caos y la destrucción rugían a su alrededor mientras Valtar, con su memoria aún borrosa, enfrentaba al aterrador Lich. La figura del muerto viviente se detuvo un momento, y sus ojos vacíos parecieron enfocarse en Valtar con una intensidad escalofriante. ¿Quién eres?, volvió a preguntar Valtar, sintiendo una creciente conexión con la criatura frente a él. El Lich, con una voz gélida y resonante, respondió. Soy el Lich, la personificación del fin y la destrucción. Antes de que la vida infestara el universo, yo existía en esa oscuridad eterna, y pronto, todo volverá a ser como era. Valtar sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La presencia del Lich era abrumadora, un eco de un pasado que él no podía recordar del todo. Lich, repitió, probando el nombre en sus labios, mientras la batalla se reanudaba con renovada intensidad. El Lich avanzó con pasos pesados, su cuerpo descomponiéndose y regenerándose a medida que se movía. Con un gesto, lanzó un rayo de energía oscura hacia Valtar, quien esquivó con agilidad. La explosión resultante dejó un cráter en el suelo, testimonio del poder destructivo del Lich. Valtar respondió con un ataque propio, desatando una ola de energía que impactó contra el Lich, haciéndolo retroceder. La pelea se volvió un intercambio feroz de golpes y poderes, con cada movimiento sacudiendo la tierra y rasgando el cielo. Mientras luchaban, el Lich hablaba con desdén. La vida es una anomalía que debe ser eliminada. Mi propósito es restaurar el equilibrio, liberando al universo de su plaga. Valtar, golpe tras golpe, sintió como fragmentos de recuerdos volvían a su mente. La energía caótica del Lich despertaba ecos de su propio poder, resonando en lo más profundo de su ser. Aunque debilitado, sentía que su verdadero poder estaba latente, esperando ser liberado. El Lich continuó su discurso mientras continuaban la batalla, cada vez más intensa. Tu destino, Valtar, es unirte a mí en la restauración de la oscuridad primordial. Juntos, desharemos lo que la vida ha corrompido. En un momento crucial, el Lich extendió sus brazos y desató una explosión de energía negra que envolvió a Valtar. La fuerza del ataque lo hizo retroceder, cayendo de rodillas. A su alrededor, el mundo se oscurecía, y por un instante, Valtar sintió la tentación de rendirse, de aceptar las palabras del Lich. Pero algo dentro de él se rebeló contra esa idea. Una chispa del caos revivió dentro de él, una necesidad de luchar y sobrevivir, lo impulsó a levantarse una vez más. No me rendiré. Con esfuerzo, Valtar canalizó toda su energía restante en un ataque.
Su cuerpo brilló con una luz intensa, y lanzó una ola de poder que impactó directamente al Lich, haciendo que la entidad se desmembrara a sí misma. Momentáneamente en una nube de sombras y huesos. El Lich, desvaneciéndose, lanzó una advertencia final. Esto no ha terminado, Valtar. La muerte es inevitable, y pronto, el universo será testigo de mi regreso. La figura del Lich desapareció, dejando a Valtar exhausto. La guerra de los champiñones continuaba detrás de él, pero en ese momento, Valtar había ganado una pequeña victoria. Con el Lich temporalmente derrotado, Valtar se dirigió hacia el océano, sabiendo que aún tenía mucho que descubrir sobre sí mismo y su verdadero propósito. Aunque los recuerdos de su pasado seguían siendo fragmentarios, sentía que estaba más cerca de comprender su naturaleza y su destino. Valtar emergió del océano, sus pensamientos aún confusos, y se encontró en una playa desierta. La guerra de los champiñones había dejado el paisaje devastado, y los efectos eran inmediatos. Fragmentos radioactivos esparcidos por la tierra emitían un brillo verdoso, recordatorio de la reciente destrucción. Mientras caminaba por la arena, sintió el aire cargado de energía residual y una sensación de desorientación. Los restos de lo que parecía haber sido un puerto estaban esparcidos por la costa. Barcos destruidos, edificios en ruinas, y un silencio inquietante que dominaba el ambiente. Valtar se detuvo para examinar el suelo bajo sus pies. Los fragmentos de vidrio y metal retorcido se mezclaban con algo más inquietante. Restos humanos, testigos silenciosos de la reciente catástrofe. Un sentimiento de vacío lo invadió, una mezcla de desolación y una extraña familiaridad con la destrucción. A medida que avanzaba, vio cuerpos esparcidos, algunos aún en posesión de pertenencias que habían intentado llevar consigo en su último momento. La visión de los restos humanos, congelados en poses postreras, lo hizo estremecer. Se preguntó si alguna vez había conocido a esas personas, pero su memoria seguía siendo un enigma. De repente, Valtar se detuvo al ver una figura que se movía entre los restos. Era una mujer de cabello largo y oscuro, con ropa andrajosa y un rostro cubierto de polvo. Ella lo miró con ojos llenos de desconfianza y miedo. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, sosteniendo una barra metálica como si fuera un arma. No lo sé, respondió Valtar con sinceridad. No recuerdo quién soy ni de dónde vengo. Solo sé que estoy buscando respuestas. La mujer le observó por un momento antes de bajar ligeramente su arma improvisada. Si realmente no eres una amenaza, mejor mantén tu distancia. Este lugar no es seguro para nadie. Valtar asintió, respetando su espacio, y continuó su camino, sabiendo que el caos y la destrucción no eran extraños para él. Su recorrido lo llevó a través de las ruinas de una ciudad, donde la destrucción era aún más evidente. Los edificios, reducidos a escombros, y las calles, llenas de vehículos abandonados, contaban una historia de desesperación y huida. Al llegar a una colina, Valtar se detuvo para observar el horizonte. Desde su posición elevada, podía ver el océano a un lado y la devastación terrestre al otro. La enormidad del desastre era abrumadora, y aunque su memoria seguía fragmentada, sentía una conexión con el caos que lo rodeaba. De repente, notó algo brillante entre los escombros. Al acercarse, descubrió un antiguo templo semienterrado en la arena. El aire en el interior del templo era denso y frío, con un olor a moho y antigüedad que impregnaba cada rincón. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y enredaderas, mostraban signos de deterioro. Grietas profundas recorrían la estructura, algunas tan grandes que dejaban ver el exterior a través de rendijas por las que se colaba la luz del día. Valtar avanzó con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo, y el eco de sus movimientos se perdía en la vastedad del templo. Las inscripciones en las paredes, en un idioma antiguo, parecían susurrar secretos olvidados. Los símbolos oscuros y retorcidos hablaban de tiempos de poder y de ruina, de entidades que jugaban con la creación y la destrucción. A medida que avanzaban, encontraron grandes estatuas de piedra, guardianes silentes de un pasado perdido. Las estatuas, aunque erosionadas por el tiempo, mostraban figuras imponentes de seres con formas humanoides, pero con rostros bestiales y extremidades deformadas. Algunas sostenían armas, otras, objetos místicos cuyos propósitos eran desconocidos.
El camino se bifurcaba en varias direcciones, y Baltar, guiado por una intuición profunda, eligió uno de los pasajes. La luz de su entorno disminuía, y pronto se encontraron en una oscuridad casi total. Con un gesto, Baltar invocó una tenue luz verde de su mano, iluminando el camino por delante. El corredor por el que caminaban se estrechaba y se volvía cada vez más sinuoso. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, como si el templo intentara atraparlos. Finalmente, llegaron a una sala amplia, con un techo abovedado que apenas se distinguía en la penumbra. En el centro de la sala, un pedestal de piedra sostenía un objeto brillante. Una esfera de cristal que pulsaba con una energía oscura y seductora. Baltar se acercó al pedestal, sintiendo una resonancia con la esfera. «Este objeto, tiene algo que ver conmigo», murmuró, extendiendo la mano para tocarlo. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie de la esfera, una descarga de energía recorrió su cuerpo, inundando su mente con visiones caóticas. Imágenes de destrucción, de mundos colapsando, y de su propio rostro distorsionado por el poder desatado llenaron su mente. Recordó fragmentos de su enfrentamiento con el Lich, y momentos de su existencia como una entidad del caos. Pero también vio algo más. Un propósito, un destino. Las visiones fueron demasiado para Baltar. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, su rostro contorsionado en una mueca de desesperación. La energía disforme que había tocado lo había abrumado, y su cuerpo, incapaz de contener el torrente de información irradiada, comenzó a reaccionar violentamente. Baltar vomitó, su vómito brillando con una luz verdosa, como si sus entrañas estuvieran contaminadas por la esencia misma del caos. Se quedó allí, tambaleándose, con la mirada perdida en el vacío. Las visiones no se detenían. Cada parpadeo traía nuevas imágenes de ruina y desolación, de su propia figura envuelta en sombras, arrasando mundos con un poder incontrolable. La desesperanza se asentó en su mente, y por primera vez, Baltar sintió el peso abrumador de su propia existencia. «¿Qué soy?», murmuró, su voz apenas audible en la vastedad del templo. La esfera en el pedestal seguía pulsando, una presencia constante que parecía burlarse de su sufrimiento. Decidido a no sucumbir a la derrota, Baltar se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, y el mareo nublaba sus pensamientos. Con cada paso, sentía que se adentraba más en un abismo de la oscuridad. Los pasillos del templo se volvieron más estrechos y tortuosos, y las paredes mostraban cicatrices de antiguas batallas. Las inscripciones se volvían más siniestras, narrando historias de sacrificios y rituales destinados a invocar poderes oscuros. Cada cámara que atravesaba parecía un tributo a la decadencia y la corrupción. Finalmente, llegó a una sala más pequeña, pero igualmente imponente. En el centro, una fuente de agua oscura burbujeaba, emitiendo un resplandor tenue. Alrededor de la fuente, estatuas de figuras encapuchadas parecían observarlo, sus ojos vacíos llenos de juicio. Baltar se acercó a la fuente, mirando su propio reflejo distorsionado en el agua. Las visiones volvían, más intensas que nunca, y su mente se debatía entre la locura y la claridad. «Debo encontrar la verdad», pensó, extendiendo su mano hacia el agua oscura. Al tocarla, una nueva oleada de visiones lo golpeó. Esta vez, no eran solo imágenes de destrucción, sino fragmentos de memorias que no sabía que tenía. Vio su creación, un ser forjado en el caos, rivalizando con Golb en poder y malevolencia. Vio su caída, su encierro en el cometa catalizador, y finalmente, su despertar en un mundo desconocido. Pero también vio algo más. Una figura en las sombras, observándolo. Una presencia que parecía familiar y, al mismo tiempo, completamente alienígena. «Golb», susurró, reconociendo al ser que lo había sellado. Con un último esfuerzo, Baltar apartó su mano de la fuente y se tambaleó hacia atrás. Su mente estaba al borde del colapso, pero ahora tenía un propósito más claro. Debía desentrañar el misterio de su existencia, descubrir por qué había sido creado y cuál era su verdadero propósito. En la penumbra del templo, Baltar seguía tambaleándose, buscando un lugar donde pudiera descansar. Sus pasos eran torpes, sus fuerzas menguadas por la sobrecarga de energía y las visiones perturbadoras. Cada respiración era un esfuerzo, y el aire parecía volverse más denso y pesado con cada paso que daba.
Finalmente, encontró un pequeño nicho en la pared, un espacio apenas lo suficientemente grande para su cuerpo agotado. Se dejó caer en el suelo frío, sus extremidades temblando y su pecho ardiendo con cada inhalación. La oscuridad lo envolvía, y la última visión de su entorno se desvaneció mientras sus ojos se cerraban y la inconsciencia lo reclamaba. En la negrura de su mente, los recuerdos comenzaron a aflorar. No hubo tiempo para procesar ni reflexionar. Las imágenes llegaron como un torrente incontrolable. Walter vio fragmentos de su creación, vislumbró su formación a partir del caos primordial, destinado a ser una entidad de pura destrucción. Recordó su rivalidad con Golb, las batallas titánicas que habían librado y la eventual derrota que lo había llevado a ser sellado en el cometa catalizador. Las imágenes continuaron, mostrando momentos de pura devastación y caos, de mundos enteros desmoronándose bajo su poder. Vio la desesperación y el miedo en los rostros de los seres que había destruido, pero también sintió una extraña conexión con ellos, como si su propio destino estuviera ligado al de las vidas que había aniquilado. Walter despertó de golpe, su cuerpo sacudido por espasmos y su mente todavía atrapada en las visiones. Se incorporó, respirando con dificultad, el sudor frío recorriendo su frente. Al mirar alrededor, notó algo que no había visto antes. Un ciervo, delicadamente esculpido por la luz que se filtraba a través de las grietas del templo. El ciervo parecía una criatura etérea, su pelaje blanco brillando con una luz propia. Walter le observó por un momento, sintiendo una extraña mezcla de compasión y necesidad. Su hambre era apremiante, y sabía que necesitaba sustento para recuperar sus fuerzas. Con un gesto, invocó su magia. La energía verde y oscura fluyó de sus manos, envolviendo al ciervo en un aura de poder. El animal apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Walter canalizara su energía, atrapándolo y drenando su vida para saciar su hambre. El ciervo se desplomó sin un sonido, su luz apagándose mientras Walter absorbía su esencia. Sentía la vitalidad del animal fluyendo en su cuerpo, reparando los estragos de las visiones y la fatiga. No era un acto de crueldad gratuita, sino una necesidad de supervivencia en un mundo que no le ofrecía ninguna otra opción. Con renovadas fuerzas, Walter se levantó, su mente todavía resonando con los fragmentos de sus recuerdos. La mente aún resonaba con fragmentos de recuerdos y visiones, pero el hambre seguía apremiante. Su cuerpo demandaba más que la energía etérea que había absorbido. Necesitaba sustento físico. Buscando entre los restos del templo, encontró unas cuerdas viejas, deterioradas pero todavía utilizables. Se acercó al ciervo caído, y con manos firmes y precisas, comenzó a atar las patas del animal, asegurándolo para el trabajo que venía. Las cuerdas crujieron y se tensaron, manteniendo al ciervo inmóvil mientras Walter se preparaba. Con movimientos meticulosos, comenzó a quitar la piel del ciervo. Sus manos se movían con una destreza inusual para alguien que parecía estar redescubriendo su propia existencia. Cada corte era limpio y eficiente, revelando la carne debajo de la piel blanca y brillante. A medida que trabajaba, la oscuridad del templo parecía retroceder, dejando que la luz tenue de la energía disforme iluminara su tarea. El proceso fue metódico y casi ritualista. Walter quitó la piel del ciervo con cuidado, asegurándose de conservar cada parte que pudiera ser útil. Una vez que hubo terminado, dejó a un lado la piel, ahora limpia y lista para ser tratada más tarde. Sin perder tiempo, recogió trozos de madera y otros materiales inflamables que encontró en el templo. Con un chasquido de sus dedos, invocó una pequeña llama verde, una chispa de su poder que rápidamente se convirtió en un fuego controlado. Colocó la carne del ciervo sobre el fuego, el sonido de la carne chisporroteando llenando el silencio del templo. El aroma de la carne asada se extendió por la sala, y Walter esperó pacientemente, vigilando el fuego y girando la carne para asegurarse de que se cociera uniformemente. Mientras esperaba, sus pensamientos vagaban de nuevo a las visiones, tratando de encontrar sentido a los fragmentos de memoria que había recuperado. Finalmente, la carne estuvo lista. Walter la apartó del fuego y comenzó a comer con avidez, sintiendo la energía y la vitalidad regresar a su cuerpo con cada bocado. La comida era básica, pero suficiente para sostenerlo. Walter apagó el fuego, aplastando las brasas con su bota hasta que la última chispa se extinguió. El olor de la carne asada aún flotaba en el aire, pero algo más llamó su atención.
Un sonido lejano, apenas perceptible al principio, pero que crecía en intensidad. Pisadas, susurros y sollozos. La sensación de alerta se apoderó de él, y se levantó, sus sentidos agudizados. Salió del nicho donde se había refugiado y avanzó hacia el origen de los sonidos. A medida que se acercaba, las pisadas y los sollozos se hicieron más claros. Finalmente, se detuvo al borde de una gran sala del templo y observó con cautela. Ante él, una multitud de humanos se apresuraba a entrar, buscando refugio. Sus rostros reflejaban terror y desesperación. Entre ellos, Valtar reconoció a la chica de la lanza. Sus ojos se encontraron, y la sorpresa en el rostro de ella fue evidente. Sin dudarlo, la chica comenzó a dar órdenes, haciendo que todos entraran al templo. Valtar se quedó a un lado, observando mientras las personas, unas 20 en total, buscaban lugares donde esconderse. La chica se movía con urgencia, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Pero cuando pasó junto a Valtar, él la agarró del brazo, deteniéndola. Los otros se detuvieron, mirándolos con preocupación, pero la chica les hizo un gesto para que siguieran. «Vayan a esconderse», ordenó, y los demás obedecieron, desapareciendo en las sombras del templo. Valtar la miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz un susurro áspero en la penumbra. La chica respiró hondo, su rostro tensado por la urgencia. «Aparecieron unas cosas, monstruos», dijo, sus ojos llenos de miedo. Comenzaron a atacar desde la explosión. Comen a los humanos, los devoran y los convierten en esas cosas. Valtar frunció el ceño, intentando comprender. «¿Qué clase de criaturas?». «Un cerebrito les llamo Ossers», explicó ella, su voz temblando. «Son horribles. La explosión liberó algo, no sé qué es, o qué son, pero desde que todo se fue a la mierda esas cosas aparecieron, y ahora están cazando a los sobrevivientes. No sabemos de dónde vinieron, pero parecen incansables y hambrientos. Atacan sin piedad, y cualquiera que es capturado se convierte en uno de ellos». Mientras hablaba, un rugido distante resonó en los pasillos del templo, haciendo eco en las paredes de piedra. La chica se estremeció, y Valtar sintió un frío recorrerle la columna. «Tenemos que mantenernos fuera de su alcance», continuó ella. «Aquí, en el templo, es nuestro mejor refugio. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos encontrar una manera de luchar contra ellos, o al menos de escapar». La mente de Valtar trabajaba rápido, evaluando la situación y buscando una estrategia. Miró a la chica. Ella se presentó de nuevo, su voz firme aunque cargada de urgencia. «Mi nombre es Lila», dijo, extendiendo su mano una vez más. «Valtar», respondió él, tomando su mano con firmeza. Al soltarla, se volvió hacia la entrada del templo y levantó sus manos. Un poder antiguo fluyó a través de él, y comenzó a murmurar palabras en una lengua olvidada. La energía verde y oscura se materializó en el aire, envolviendo la entrada con una barrera etérea. Lila observaba con los ojos muy abiertos, su rostro reflejando una mezcla de asombro y temor. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Valtar la miró, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. «Magia», respondió simplemente, como si fuera la explicación más obvia del mundo. Sin perder más tiempo, se dirigió hacia donde los sobrevivientes se habían escondido. Los encontró reunidos en un rincón del templo, sus rostros pálidos y llenos de miedo. Al acercarse, vio que estaban repartiendo la carne del ciervo que había cazado. Los trozos eran pequeños, apenas suficientes para mantenerlos con vida, pero sus ojos reflejaban gratitud. Valtar sintió una punzada de enfado ante la visión de su comida siendo repartida, pero rápidamente comprendió la situación. Estas personas estaban desesperadas, hambrientas y asustadas. Necesitaban cualquier sustento que pudieran encontrar. «¿Quién es el líder aquí?», preguntó, su voz resonando en la penumbra del templo. Lila dio un paso al frente. «Lo soy», dijo, su voz firme pero gentil. «Estamos agradecidos por tu ayuda, Valtar». Por dentro. «Yo no les he dado mi ayuda, ustedes irrumpieron como putas cucarachas». Fuera de la mente de Valtar. La comida es escasa, y necesitan sustentos básicos para sobrevivir.
Valtar asintió, aceptando la realidad de la situación. Está bien, dijo, su tono más suave. Pero necesitamos más que comida. Necesitan más que un plan para sobrevivir. Lila asintió, sus ojos llenos de esperanza. Tienes razón. Tenemos que encontrar una manera de enfrentarlos o sobrevivir. Pero por ahora, debemos asegurarnos de que todos estén alimentados y seguros. Valtar observó a los sobrevivientes, notando la mezcla de esperanza y desesperación en sus rostros. Sabía que tenía un papel crucial que desempeñar o más bien, un papel que le pusieron sin preguntar si él estaba de acuerdo. La energía que había utilizado para sellar la entrada no era infinita, y eventualmente necesitarían una estrategia más sólida. Pero no era algo que realmente le importara. Su alma era indestructible, inflexible, incorruptible y inamovible. Nada podía dañarlo, ni en los planos más ancestrales. Pero su cuerpo sí era tangible. Algo que sí se podía destruir, pero mientras el cascarón es destruido, el interior de su alma, vagara por el infinito buscando un huésped del cual poseer y reemplazar. Valtar miró a los humos por sus huecos vacíos, en sentir una pizca de alguna esperanza. Teniéndola en sus manos. Valtar habló. Voy a buscar más provisiones y ver qué otras defensas podemos establecer, dijo. Mientras tanto, mantengan la calma y estén preparados para cualquier cosa. Con esas palabras, Valtar se volvió hacia Lila. ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos encontrar más recursos? Necesitan armas, comida, cualquier cosa que pueda ayudarlos a sobrevivir. Lila sintió, su mente trabajando igual de rápido. Hay un almacén al norte de aquí, dijo. Solía ser un refugio seguro antes de la explosión. Podría haber suministros útiles allí, pero también podría estar lleno de osers. Entonces iremos allí, decidió Valtar. Necesito todo lo que podamos encontrar. Prepárate, partiremos en 5 minutos. Si tienes familiares o alguien entre tus filas, es momento en que te despidas. Pasaron 5 minutos, y Lila se preparó rápidamente para la misión. Ató su lanza a la espalda, ajustó las correas de su mochila y comprobó que todos los demás estuvieran a salvo y en sus escondites. Valtar observó en silencio, su mente centrada en la tarea que tenían por delante. Estoy lista, dijo Lila finalmente, volviéndose hacia Valtar. Él asintió y se dirigió a la entrada sellada del templo. Con un gesto de su mano, deshizo el hechizo que había lanzado, permitiendo que la barrera mágica se disipara. La pesada puerta de piedra se abrió lentamente, revelando el exterior devastado por la explosión. Juntos, salieron del templo. Valtar caminaba con una seguridad inquebrantable, su presencia imponente. Aunque no mostraba miedo, su cuerpo tangible requería precaución. Sabía que, aunque era una entidad del caos, cualquier daño físico podría complicar su misión. Lila iba un poco detrás de él, sus ojos escaneando el entorno en busca de peligros. La destrucción era abrumadora. Edificios reducidos a escombros, árboles carbonizados y restos de vehículos esparcidos por las calles. Todo estaba impregnado de un aire denso y tóxico, residuos de la guerra de los champiñones. Avanzaron con cuidado, evitando las zonas más expuestas y buscando rutas menos transitadas. El camino al almacén era peligroso, y ambos lo sabían. Los osers podían aparecer en cualquier momento. Valtar, sin embargo, se movía con una especie de indiferencia calculada. No tenía miedo de las criaturas. Su propia naturaleza caótica le daba una ventaja sobre ellas. Pero comprendía la importancia de proteger su forma física. No podía permitirse ser capturado o herido gravemente. ¿Qué más sabes sobre estos osers?, preguntó mientras caminaban, sus ojos fijos en el horizonte. Lila frunció el ceño, recordando las historias que había escuchado y las cosas que había visto. No mucho. Parecen ser incansables, como si estuvieran impulsados por una necesidad insaciable de consumir y destruir. Algunos dicen que son restos de una antigua plaga, otros que fueron creados por la misma explosión que destruyó el mundo. Lo único que sabemos con certeza es que no podemos dejarnos atrapar. Valtar asintió, sus pensamientos profundizándose. Los osers eran una amenaza que debían ser comprendidos y neutralizados. Pero por ahora, su prioridad era encontrar recursos y asegurar la supervivencia de los humanos en el templo.
El almacén apareció a la vista, un edificio medio de ruido pero aún en pie. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de sus bisagras, pero el lugar parecía ofrecer una promesa de suministros valiosos. Ahí está, dijo Lila, señalando el edificio. Debemos entrar rápido y buscar todo lo que podamos. Valtar asintió de nuevo. Mantente cerca. No podemos permitirnos ningún error. Entraron al almacén con cautela, Valtar liderando el camino. Dentro, encontraron un caos de estantes volcados, cajas rotas y escombros. A pesar de la devastación, había signos de que podría haber recursos útiles entre los restos. Comenzaron a buscar, Lila levantando cajas y rebuscando entre los escombros, mientras Valtar vigilaba la entrada y exploraba los rincones oscuros del almacén. Encontraron latas de comida, botellas de agua, herramientas y algunos medicamentos básicos. Todo sería invaluable para los sobrevivientes. De repente, un ruido proveniente de las sombras hizo que ambos se congelaran. Lila levantó su lanza, sus ojos buscando la fuente del sonido. Valtar, sin embargo, permaneció calmado, su mente evaluando la situación con precisión. Alguien o algo está aquí, susurró Lila. Tranquila, dijo Valtar, su voz firme. Mantén tu lanza preparada, pero no actúes hasta que sepamos qué es. El sonido de pisadas arrastrándose se hizo más fuerte, y finalmente, una figura emergió de la oscuridad. No era un ser, sino un humano, sucio y asustado. Parecía haber estado escondido en el almacén, refugiándose del caos exterior. Por favor, no me lastimen. Suplicó el hombre, levantando las manos en señal de rendición. Lila bajó ligeramente su lanza, mirando a Valtar para ver qué decidía hacer. Quítate la ropa, dijo Valtar, su tono imponente pero cruel. Valtar se volvió hacia el hombre que acababan de encontrar en el almacén. Algo en su comportamiento nervioso lo inquietaba. Quítate la ropa, ordenó nuevamente Valtar, su voz fría y autoritaria. El hombre se puso visiblemente nervioso, retrocediendo un paso. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceó, sus ojos llenos de miedo. Quítate la ropa ahora, repitió Valtar, esta vez con una nota de advertencia en su tono. El hombre negó con la cabeza, su miedo palpable. No, no puedo. Por favor. La paciencia de Valtar se agotó. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el hombre y rasgó las prendas con fuerza. La ropa cayó en pedazos al suelo, revelando una visión aterradora. El abdomen del hombre estaba infectado y rasgado, sus órganos expuestos a través de laceraciones horribles. Una sustancia oscura y pútrida goteaba de las heridas. Valtar se enderezó, su rostro duro y sin expresión. Está infectado, declaró, su voz resonando en el silencio del almacén. Lila dio un paso atrás, sus ojos ampliándose en horror. ¿Qué significa esto? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Valtar observó al hombre, su mente procesando las implicaciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en uno de ellos, dijo, refiriéndose a los Ossers. No podemos llevarlo con nosotros. Es un peligro para todos. El hombre, ahora temblando de miedo y desesperación, se derrumbó de rodillas. Por favor, suplicó. No me dejen aquí. No quiero convertirme en eso. Valtar lo miró fijamente, sus ojos sin piedad. Lo siento, dijo, aunque su tono no mostraba verdadera compasión. Pero no podemos arriesgarnos. Lila, aunque claramente perturbada, asintió en acuerdo. Sabía que Valtar tenía razón. La seguridad del grupo era lo más importante. Pero eso no hacía que fuera más fácil aceptar la cruel realidad. Valtar, dijo Lila en voz baja, ¿qué vamos a hacer con él? Valtar miró alrededor del almacén, buscando una solución rápida. No podemos simplemente dejarlo aquí sin más. Necesitamos asegurarnos de que no pueda seguirnos. Se volvió hacia el hombre, que ahora lloraba silenciosamente. Lo siento, repitió Valtar, esta vez con una pizca de sinceridad en su voz. Pero esto es por el bien de todos. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Valtar levantó su mano y murmuró unas palabras en el lenguaje arcano. Una energía oscura emanó de su palma, envolviendo al hombre en una especie de capullo sombrío. En segundos, el hombre quedó inmóvil, como si hubiera sido puesto en una especie de éxtasis.
Lila observó, su expresión una mezcla de horror y aceptación. ¿Qué le hiciste? Preguntó. Lo he inmovilizado, explicó Baltar. No podrá moverse ni seguirnos. Es lo mejor que podemos hacer por él ahora. Con la situación controlada, Baltar y Lila se apresuraron a reunir los últimos suministros. Sabían que no podían quedarse mucho tiempo. Cada segundo en ese lugar representaba un riesgo mayor de encontrarse con Maso o Cerso, peor aún, con otros sobrevivientes infectados. Sin perder tiempo, Baltar comenzó a llenar la mochila de Lila con más suministros. Encontraron algunas cajas con latas de comida y botellas de agua, que Baltar metió en la mochila de Lila sin dudar. «Vas a ser el burro de carga», dijo Baltar con una mezcla de autoridad y pragmatismo. Lila sintió, entendiendo la situación. Aunque su espalda se arqueaba bajo el peso, no se quejó. Con los suministros asegurados, se dirigieron hacia la salida del almacén, moviéndose con cautela. Sin embargo, justo cuando se acercaban a la puerta, notaron movimiento en la distancia. Más sobrevivientes habían llegado, pero algo andaba terriblemente mal. «Baltar, mira», susurró Lila, señalando a los nuevos llegados. Sus cuerpos estaban llenos de llagas y heridas similares a las del hombre que habían encontrado antes. Algunos de ellos comenzaban a devorarse entre sí en una escena grotesca de canibalismo. El virus se estaba propagando a una velocidad alarmante. Baltar y Lila sabían que no podían quedarse allí. Se movieron lentamente, tratando de no llamar la atención. Pero el horror de la situación era palpable. Los infectados gemían y se retorcían, sus cuerpos descomponiéndose mientras el virus los consumía. Baltar mantuvo a Lila cerca, usando su cuerpo como un escudo mientras avanzaban hacia la salida. Cada paso debía ser silencioso y calculado, sus ojos siempre vigilantes de cualquier amenaza. Finalmente, alcanzaron la puerta y se deslizaron fuera del almacén. La calle afuera no era menos desolada. La devastación de la guerra de los champiñones estaba en todas partes. Baltar miró alrededor, asegurándose de que el camino estuviera despejado. «Tenemos que movernos rápido», dijo en voz baja. «No podemos permitirnos quedarnos quietos». Lila sintió, ajustando la pesada mochila en su espalda. Sus músculos protestaban, pero la adrenalina la mantenía en marcha. Los dos se adentraron en las calles destruidas, su misión ahora aún más urgente con el conocimiento del creciente peligro de los infectados. Mientras avanzaban, Baltar no podía evitar sentir una creciente desolación. Este mundo estaba lleno de vida, pero ahora era un campo de ruinas y muerte. Aún así, su vista no flaqueaba. Sabía que debía proteger a los sobrevivientes, aunque sea el tiempo que pase aquí. Cada paso los alejaba del almacén y los acercaba al templo, donde al menos tenían un refugio temporal. Pero el conocimiento de que los infectados estaban por todas partes les recordaba que la seguridad era efímera. Llegaron a una esquina y Baltar hizo una señal a Lila para que se detuviera. Observó los alrededores, asegurándose de que no hubiera más amenazas inmediatas. «Estamos casi allí», dijo, notando el cansancio en los ojos de Lila. «Solo un poco más». Lila sintió, y juntos, se apresuraron a través de las últimas calles, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de más encuentros peligrosos. Finalmente, el templo apareció a la vista, una estructura medio derruida pero aún lo suficientemente sólida como para ofrecer un refugio. Baltar murmuró un hechizo, volviendo a sellar la entrada una vez que estuvieron adentro. El sonido de la piedra encajando en su lugar fue un alivio temporal. «Lo logramos», dijo Lila, dejando caer la mochila con un suspiro de alivio. «Pero hay muchos más ahí fuera. No podemos quedarnos aquí para siempre». Baltar asintió, sabiendo que tenía razón. Pero por ahora, habían ganado un poco de tiempo. Repartieron los suministros entre los sobrevivientes, asegurándose de que todos tuvieran algo de comer y beber. «Descansen mientras puedan», dijo Baltar, su voz firme pero también con una nota de simpatía. «Mañana, veremos qué más podemos hacer para asegurar su supervivencia». Mientras los sobrevivientes se acomodaban, Baltar y Lila se sentaron a un lado, observando las expresiones de alivio y miedo en los rostros de los demás. Baltar, con la mirada fija en las sombras, reflexionó sobre su propia naturaleza. «¿Por qué estoy ayudando?», pensó Baltar mientras giraba su vista a la chica que tenía enfrente. «¿Qué sucede, Baltar?».
Preguntó Lila. Valtar solo miró al vacío que daba la cueva entre las sombras, y se recostó. Ignorando la pregunta, Valtar observó en silencio cómo los humanos, debilitados y desesperados, se acomodaban en cualquier rincón que ofreciera un mínimo de comodidad. El aire estaba cargado de un silencio pesado, solo roto por el ocasional susurro de alguien tratando de consolar a un compañero. Las sombras proyectadas por las llamas temblorosas jugaban en las paredes, creando figuras espectrales que parecían cobrar vida. Una vez que todos los humanos se quedaron dormidos, sus respiraciones lentas y regulares siendo el único sonido en la vasta sala, Valtar se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Sus pasos eran silenciosos sobre el piso de piedra fría, cada movimiento meticulosamente calculado para evitar despertar a los agotados sobrevivientes. El ambiente era opresivo, el aire cargado con el polvo de siglos y el eco de antiguas oraciones olvidadas. Valtar caminó por los pasillos del templo, sus ojos adaptándose a la penumbra. Las columnas de piedra, talladas con símbolos arcanos y figuras de tiempos olvidados, se alzaban como guardianes mudos. El ambiente frío le era indiferente. Su propia naturaleza caótica lo protegía de las incomodidades mundanas. Llegó a un punto donde el techo se abría a un patio interior. Con un suave movimiento de su mano, Valtar comenzó a levitar, su cuerpo deslizándose sin esfuerzo hacia arriba. La sensación de elevarse le recordó su poder, su verdadero ser más allá de la forma tangible que ahora habitaba. Se elevó hasta que estuvo por encima de las paredes del templo, observando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad que contrastaba con el caos y la destrucción en la superficie del planeta. Valtar observó el firmamento, sus ojos recorriendo constelaciones antiguas y galaxias distantes. En ese momento, la vastedad del universo parecía casi palpable, un recordatorio de su insignificancia y, al mismo tiempo, de su inmenso poder. La brisa nocturna acarició su rostro, fría y revitalizante. Valtar inhaló profundamente, sintiendo la energía del cosmos. Cada estrella era un faro en la oscuridad, una chispa de esperanza en un universo que él mismo había ayudado a destruir. Pero su mente no podía ignorar el peso de su situación actual. Los recuerdos, la pérdida de su poder y su identidad. Todo lo empujaba hacia una reflexión. Estaba en un planeta herido, lleno de vida que luchaba por sobrevivir. El caos siendo protector de la vida. ¿Qué es eso?, se preguntó mirando al vacío. Valtar cerró los ojos por un momento, permitiéndose una breve pausa en su vigilia. En su mente, las imágenes de caos y destrucción se mezclaban con fragmentos. Al abrir los ojos de nuevo, observó el horizonte. «Soy un cobarde». Porque ayudó. A la distancia, notó un movimiento inusual. Una gran cantidad de personas estaban corriendo en una sola dirección, como un río humano desesperado. Valtar se enderezó y observó más de cerca, sus ojos agudos captando cada detalle. La gente huía hacia una fosa, sus rostros marcados por el terror y la desesperación. Los Oosers los seguían de cerca, esas criaturas monstruosas que devoraban a los humanos y los transformaban en seres irreconocibles. Era una caza macabra, un espectáculo de horror que parecía sacado de las pesadillas más oscuras. Valtar se quedó observando con una mezcla de fascinación y deleite. No sentía compasión por aquellos humanos. Su naturaleza caótica y destructiva se regocijaba en la visión del caos absoluto. Cada grito de pánico, cada cuerpo que caía en la fosa, era como música para sus oídos. Los humanos, empujados al borde, tropezaban y caían unos sobre otros, tratando de escapar de los Oosers. Pero la fosa era profunda, y una vez que alguien caía dentro, no había escapatoria. Los Oosers, con su hambre insaciable, los devoraban uno a uno, transformándolos en más de sus abominables filas. Valtar observaba, su rostro impasible. No había alegría ni tristeza en su expresión, solo una fría aceptación del caos que lo rodeaba. La destrucción y el sufrimiento eran inevitables en su presencia, y él los aceptaba como parte de su existencia. Finalmente, se levantó y decidió que era hora de regresar al interior del templo. Su mente estaba ocupada con pensamientos de poder, pero también con un propósito más profundo. Debía recuperar su poder. Descendió lentamente, volviendo a caminar por los pasillos oscuros y fríos del templo. Cada paso resonaba en la piedra, un eco.
Sabía que los humanos dentro del templo dependían de él, aunque no entendieran su verdadera naturaleza. Llegó a la sala principal, donde los sobrevivientes dormían inquietos, sus cuerpos enredados en mantas raídas y sucias. Valtar observó las sombras proyectadas por las antorchas, su mente trabajando incansablemente. Había más en juego de lo que estos simples mortales podían comprender, y él estaba en el centro de todo. Se sentó en un rincón, su mirada fija en el fuego que parpadeaba. Las llamas reflejaban en sus ojos, una mezcla de luz y oscuridad. ¿Dónde has estado?, preguntó Lila en un tono molesto, sus ojos clavados en Valtar. Valtar la observó en silencio, su mente tratando de comprender a esta humana que se atrevía a hablarle con tal familiaridad. Apenas se conocían desde hacía unas horas, y sin embargo, Lila se dirigía a él con una confianza que bordeaba la insolencia. ¿Quién era esta mujer para tratarlo así? He estado observando, respondió Valtar finalmente, su voz fría y carente de emoción. Lila frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. No puedes simplemente desaparecer. Necesitamos saber dónde estás en todo momento. Estamos en una situación de vida o muerte aquí, y no podemos permitirnos perder a nadie, especialmente a alguien con tus habilidades. Valtar sintió una punzada de irritación. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, y mucho menos por alguien tan insignificante como una humana. Sin embargo, decidió contenerse. Había algo en Lila, una determinación feroz, que lo intrigaba. No soy tu guardián, humana, dijo con un tono más bajo pero firme. Pero entiendo la necesidad de cooperación en estos tiempos. La próxima vez, informaré de mis movimientos. Lila pareció calmarse un poco, aunque su expresión seguía siendo severa. Se sentó frente a él, cruzando los brazos. Bien. Porque necesitamos planear nuestros próximos pasos. No podemos quedarnos aquí para siempre. Los Oosers están cada vez más cerca, y pronto este lugar no será seguro. Y me llamo Lila, no humana. Valtar asintió lentamente. Entonces Lila, ¿tienes algún plan?, preguntó, más interesado en escuchar las estrategias de Lila que en aportar las suyas propias. Lila suspiró y miró a su alrededor, asegurándose de que los demás aún estuvieran dormidos. He estado pensando en buscar un refugio más seguro, quizás en las montañas al norte. Hay cuevas allí, lugares donde los Oosers tendrían dificultades para seguirnos. Pero necesitamos provisiones y más información sobre el terreno. Valtar observó a Lila mientras hablaba, notándolo confianza en sus ojos. Era una líder natural, aunque su experiencia fuera limitada. Quizás había subestimado a estos humanos y su capacidad de adaptación y supervivencia. Entonces, al amanecer, nos prepararemos para movernos, dijo Valtar finalmente. Pero por ahora, necesitas descansar. El viaje será largo y peligroso. Lila sintió, su expresión suavizándose ligeramente. Tienes razón. Intentaré dormir un poco. Tú deberías hacer lo mismo. Pero antes de hacerlo. ¿Cuántos años tienes, Valtar? Valtar la observó mientras se levantaba y se dirigía a un rincón para descansar. Tengo más años que este mismo planeta. Las llamas de las antorchas seguían parpadeando, proyectando sombras inquietantes en las paredes del templo. Valtar cerró los ojos, permitiéndose un breve descanso. El amanecer bañó el templo en una luz dorada y suave, marcando el inicio de un nuevo día. Lila, despertando antes que los demás, decidió explorar más a fondo el templo en busca de provisiones y agua potable. Caminó por los pasillos antiguos y desgastados, sintiendo como el aire fresco del amanecer acariciaba su piel. Después de unos minutos de búsqueda, Lila encontró un río subterráneo que cruzaba el templo. El agua era clara y pura, un raro hallazgo en medio de tanta destrucción. Decidió aprovechar la oportunidad para lavarse, quitándose la suciedad y el sudor acumulados de los días anteriores. Se despojó de su ropa y se sumergió en el agua fría, disfrutando de la sensación revitalizante. Mientras tanto, Valtar caminaba por los pasillos, su mente ocupada con pensamientos de poder y venganza. Había decidido que necesitaba encontrar el orbe que había provocado sus visiones, el cual podría contener las respuestas a su verdadera identidad y la clave para recuperar su poder completo. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido del agua salpicando.
Curioso, se desvió de su camino y siguió el sonido por nuevos pasillos que aún no había explorado. Al doblar una esquina, se encontró con una vista inesperada. Un gran río subterráneo que atravesaba el templo. En la orilla del río, Valtar notó un montón de ropa tirada en el suelo. Sus ojos se alzaron para ver a Lila, sumergida en el agua hasta la cintura, lavándose el pelo y disfrutando de un momento de tranquilidad. La situación podría haber sido embarazosa para cualquier otro, pero Valtar, siendo una entidad del caos, no sucumbía a esos deseos primitivos. No sentía ni vergüenza ni atracción, solo una fría indiferencia. Lila giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Valtar. Sus mejillas se enrojecieron al darse cuenta de que estaba siendo observada. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó, tratando de cubrirse con las manos mientras se hundía más en el agua. Valtar simplemente la miró sin expresión. Escuché el agua y vine a investigar, dijo, sin moverse de su posición. No tienes que preocuparte. No tengo interés en tus actividades. Lila frunció el ceño, aún sintiéndose vulnerable pero tratando de mantener la compostura. Bueno, podrías haber avisado antes de entrar, murmuró, su tono un poco menos hostil. Valtar asintió ligeramente, pero no se disculpó. Se quedó mirando el río por un momento más antes de girar sobre sus talones y alejarse. Voy a seguir buscando el orbe, dijo sin mirar atrás. Asegúrate de estar lista cuando termines aquí. Lila le observó alejarse, su corazón todavía latiendo rápidamente por la sorpresa. Terminó de lavarse rápidamente, preocupada por la presencia de Valtar, pero también aliviada de que no mostrara ningún interés inapropiado. Creí que me iba a violarme. Te espera. ¿Qué orbe está buscando? Mientras tanto, Valtar continuó su búsqueda, dejando atrás el río subterráneo y a Lila. Sabía que debía centrarse en su misión, y cualquier distracción podría ser fatal. Su mente volvió a la visión del orbe, y con cada paso. Ahora que lo pienso, sus pechos eran muy grandes. Valtar caminó por los pasillos oscuros y sombríos del antiguo templo, su mente centrada en el presente. Cada paso resonaba en las paredes de piedra, y sus dedos rozaban las superficies frías y rugosas, dejando un rastro de energía oscura a su paso. Aburrido y ansioso, Valtar apoyó su mano en la pared y la deslizó lentamente, sintiendo cada grieta y textura bajo su piel. Las sombras danzaban a su alrededor, como si respondieran a su toque. El contacto con la piedra antigua le proporcionaba una conexión con el presente y con el poder oculto en aquel lugar. Mientras avanzaba, el sonido de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos, acompañado únicamente por el eco distante del agua que había dejado atrás. La arquitectura del templo, aunque deteriorada, todavía mostraba signos de su antigua grandeza. Columnas rotas, inscripciones desgastadas y puertas pesadas de metal indicaban que este lugar había sido importante alguna vez. Valtar giró en una esquina y se encontró en una sala más amplia, iluminada por un tenue brillo azul que emanaba de algún lugar más adelante. Se detuvo por un momento, dejando que sus ojos se ajustaran a la nueva luz, antes de continuar hacia la fuente del resplandor. La sala estaba llena de escombros y piedras caídas, pero en el centro, sobre un pedestal de mármol, descansaba un orbe cristalino que emitía una luz hipnótica. Valtar se acercó lentamente, sintiendo la energía que emanaba del objeto. Sus dedos se crisparon con anticipación mientras extendía la mano para tocarlo. Al apoyar su mano en el orbe, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sus recuerdos comenzaron a clarificarse, revelando fragmentos de su verdadero poder y propósito. El enfrentamiento con Golb, su caída y el largo viaje como cometa catalizador. Todo estaba allí, enterrado en su mente, esperando ser desenterrado. De repente, una serie de imágenes comenzó a fluir a través de su mente. Visiones de destrucción, caos y poder absoluto. Vio mundos desmoronándose, seres suplicantes y la figura de Golb enfrentándolo una vez más. La intensidad de las visiones lo hizo tambalearse, pero se mantuvo firme, absorbiendo cada fragmento de información. Cuando las visiones finalmente se calmaron, Valtar retiró la mano del orbe y se quedó en silencio por un momento. Su respiración era pesada y su mente se sentía más clara, aunque aún fragmentada. Sabía que había avanzado, pero aún quedaba mucho por descubrir. Pero un destello dio final a la vida útil de aquel orbe.
que en trozos se miraba desde el suelo. Baltar se dio la vuelta y comenzó a regresar por el mismo camino. Sabía que Lila y los demás supervivientes lo esperaban. Mientras caminaba, deslizaba su mano por las paredes, sintiendo la energía residual y el peso de la historia que lo rodeaba. De regreso donde Lila y los demás, Baltar encontró al grupo aún acurrucado en el rincón del templo. Lila levantó la vista al verlo, una mezcla de vergüenza y desconfianza en sus ojos. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó Lila, su tono firme pero con un matiz de curiosidad. Baltar la observó por un momento antes de asentir. «He encontrado algo importante», respondió, sin dar más detalles. Sus ojos se posaron en los restos del ciervo, repartidos entre los supervivientes. «Ahora debemos estar preparados. Este templo, aunque sea seguro, no lo será por siempre». Lila sintió, aceptando sus palabras sin cuestionar más. Sabía que Baltar no era un hombre común y corriente, ni siquiera era humano. Baltar se acomodó en un rincón, cerrando los ojos brevemente para descansar, quedando dormido. Lila observó cómo Baltar se quedó dormido apenas salió el sol. Su respiración era pesada, pero tranquila, como si la energía que había gastado en su búsqueda lo hubiera dejado exhausto. Aprovechando el momento, Lila se decidió a buscar una salida del templo para explorar y ver si encontraba más suministros o algún lugar seguro para el grupo. Con pasos silenciosos, Lila se levantó y se dirigió hacia uno de los pasillos que aún no había explorado. El templo estaba en ruinas, pero había algo majestuoso en su arquitectura. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y las columnas, aunque deterioradas, todavía mostraban intrincados grabados que contaban historias de tiempos antiguos. Lila avanzó con cautela, esquivando los escombros y manteniéndose alerta ante cualquier sonido. A medida que se adentraba más en el templo, la temperatura descendía ligeramente y el aire se volvía más húmedo. La luz del sol apenas alcanzaba a penetrar las profundidades del lugar, creando sombras que danzaban en las paredes. Después de unos minutos de caminar, Lila llegó a una gran sala con un techo alto que dejaba ver el cielo a través de un agujero en su centro. La luz del sol entraba en haces brillantes que iluminaban el polvo flotante en el aire. En un rincón, notó una puerta parcialmente abierta que parecía llevar al exterior. Con esperanza renovada, Lila se acercó a la puerta y la empujó con cuidado. La puerta crujió en protesta, pero cedió lentamente, revelando un estrecho pasillo que conducía a la salida. A lo lejos, Lila podía ver la luz del sol y escuchar el sonido lejano de un río. Tomó un momento para asegurarse de que no había peligro inmediato antes de avanzar. El pasillo se abría a un pequeño claro en el bosque. La vegetación era exuberante y el aire estaba lleno de los sonidos de la naturaleza. Lila respiró profundamente, disfrutando del aire fresco después de haber pasado tanto tiempo en el interior del templo. Sabía que debía regresar y avisar a los demás, pero también sentía la necesidad de explorar un poco más. Decidida a aprovechar la oportunidad, Lila comenzó a caminar a lo largo del río, recogiendo hierbas y frutos que encontraba en su camino. Mientras caminaba, sus pensamientos se volvieron hacia Baltar. Había algo en él que la intrigaba y la preocupaba al mismo tiempo. Era poderoso, sin duda, pero también había una oscuridad en él que la hacía desconfiar. Perdida en sus pensamientos, Lila no se dio cuenta de la sombra que se cernía sobre ella hasta que fue demasiado tarde. Un gruñido bajo y amenazante resonó en el aire, haciendo que se detuviera en seco. Giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de una criatura que emergía del bosque. Era grande y tenía un aspecto feroz, con ojos brillantes y colmillos afilados. «¡Un oso!», gritó al ver a la gran bestia. Lila retrocedió lentamente, manteniendo la calma. Sabía que no tenía muchas posibilidades contra una criatura así, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Mientras buscaba una forma de escapar, recordó las enseñanzas de su abuelo sobre cómo enfrentarse a los peligros del bosque. Con movimientos rápidos y precisos, recogió una piedra afilada del suelo y se preparó para defenderse. De repente, un destello de luz azul brillante apareció entre los árboles, y la criatura se detuvo en seco, observando la luz con cautela. Lila también se volvió hacia la fuente de la luz y vio a Baltar, que había seguido su rastro. Su mirada era fría y silenciosa en el ambiente. Y su mano brillaba con una energía que Lila no había visto antes. «Atrás», dijo Baltar con voz firme, dirigiéndose a Lila.
La luz en su mano se intensificó y la criatura retrocedió, intimidada por la presencia de Baltar. La criatura gruñó una última vez antes de ser levantada en el aire y ser aplastada por una fuerza intangible. Baltar bajó la mano y la luz se desvaneció, dejando a Lila sorprendida. La criatura cayó al suelo. Un río de sangre se acrecentó, al apenas caer. «Gracias», dijo Lila, respirando aliviada y con miedo. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Lila asustada al observar lo que Baltar le habría hecho a ese pobre oso. Baltar asintió, sin decir una palabra. Sus ojos recorrieron el claro, asegurándose de que no había más amenazas, antes de volverse hacia Lila. «¿Encontraste la salida?», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. Lila, asustada aún, miró con cara de payaso a Baltar. Su cabeza asintió y le mostró el camino de regreso al templo. «¿No dirás nada?», preguntó Lila esperando a que sea una respuesta. «¿Qué quieres saber?», respondió Baltar, al mismo instante que usaba su magia para levantar el cuerpo muerto del animal. Lila observó callada, y girando su cabeza. «¿Sabes? Olvida lo que dije.